Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Como sabemos, Centroamérica experimenta un nuevo ciclo de gobiernos autoritarios, fenómeno que no es nuevo en la historia de la región desde su independencia en 1821. El ciclo actual, por supuesto, presenta sus características específicas, tanto en términos internos, por ejemplo, que haya aparecido tras una etapa de revoluciones, pacificación y democratización en la región, como en términos externos, ya que se inserta en un proceso de crisis de la democracia a escala global, con el gobierno actual de Estados Unidos marcando la pauta. Hoy volvemos sobre este asunto, sobre el asunto del autoritarismo en la región, con mi colega Héctor Lindo, a quien le doy la bienvenida. Hola, Víctor Hugo. En el episodio anterior analizamos los factores coyunturales o detonantes que han provocado la caída de las dictaduras en nuestra región. En esta ocasión, junto con nuestros colegas Héctor Pérez y Mateo Jarquín, profundizaremos en los determinantes estructurales, esos factores acumulativos y desgastes que con el paso del tiempo preparan el terreno hasta que una sola chispa basta para encender la conflagración. Este enfoque es necesario, ya que, aunque según dice la sabiduría popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, es decir, ninguna dictadura es eterna, es necesario identificar concretamente los factores que en el largo plazo debilitan y llevan a la caída de un gobierno autoritario. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. En el episodio anterior exploramos cómo factores azarosos o fortuitos que ocurren en un momento y no en otro pueden convertirse en la gota que derrama el vaso. Un mal paso del régimen, un evento natural, un cambio repentino en el entorno internacional y el colapso se produce. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que caiga el déspota y en forma automática que se desintegre el régimen autoritario que ha establecido. Ciertamente ha habido factores de largo plazo que han posibilitado la permanencia o el regreso recurrente de gobiernos autoritarios en Centroamérica. Aquí han intervenido factores como la naturaleza de las clases dominantes, la situación material y cultural de las clases populares y de los sectores medios, y el grado de consistencia de las instituciones políticas y jurídicas, para citar los factores que parecen más evidentes. Volvamos entonces a analizar la caída de las principales dictaduras que ha habido en Centroamérica en el siglo XX. Ahora, desde la óptica de los factores estructurales. Por ejemplo, en el caso de Estrada Cabrera fue una dictadura de 22 años. Entonces, después de 22 años, Estrada Cabrera ya estaba anciano, el régimen estaba muy deteriorado
Y claro, 1920 es una circunstancia especial dentro de la región. Ha habido ciertos cambios en la política norteamericana, pero yo creo que las circunstancias internas en Guatemala determinan mucho. O sea, hay un movimiento de clase media, digamos, unionista bajo la bandera del unionismo que surge ahí. Y claro, Estrada Cabrera, además, hay conflictos dentro de la élite. La élite ha intentado en varias ocasiones terminar con el régimen de Estrada Cabrera y ahí el desenlace fue, en el pasado, varias insurrecciones. Fue terriblemente sangriento. La dictadura de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala duró desde 1898 y hasta 1920, es decir, 22 años. Ha sido una de las más largas de la historia centroamericana y al final cayó, según lo que acaba de decir Héctor Pérez, por el envejecimiento del tirano y por cambios en la sociedad guatemalteca en la cual aparecieron nuevas fuerzas sociales y políticas. La senilidad del dictador puede ser vista como consecuencia de la inercia del paso del tiempo y también como un problema estructural de los regímenes autoritarios, el de resolver la cuestión de la sucesión. Las condiciones internas de largo plazo se articulan con los factores estructurales de carácter internacional, los cuales en Centroamérica y el Caribe tienen mayor peso que en otras partes de América Latina, como bien lo recuerda Héctor Pérez. Y esto se ha dicho muchas veces de manera popular, son republiquetas bananeras, ese es un enfoque muy caricatura, digamos muy despreciativa, pero la realidad que hay detrás es que realmente los países centroamericanos y el Caribe son países pequeños que se pueden interpretar como satélites o como clientes de los Estados Unidos en todo el siglo XX. Y esta es una diferenciación muy grande con respecto a otros casos en América Latina. Lo que diga Estados Unidos en esta región ha contado mucho más que en cualquier otra, porque el margen de intervención de Estados Unidos y de los intereses de las empresas norteamericanas, porque acá es el régimen del gobierno de Estados Unidos, pero también en el caso de las empresas bananeras, por ejemplo, el margen que tienen estos intereses empresariales para ejercer presiones, para intervenir, para influenciar en los países centroamericanos es muy grande. Es mucho mayor que en otras circunstancias. ¿Por qué? Una es por el tamaño, porque digamos, una cosa es cambiar el régimen en Guatemala o cambiar el régimen en Honduras o en Nicaragua, influenciar es mucho más fácil, o sea, los hilos que hay que manejar. Pero si nosotros estamos frente a países como México, como Colombia, como Brasil, como Chile, o sea, son países muy grandes, mucho más grandes desde el punto de vista del tamaño territorial, de la población, del conjunto de intereses que se juegan, o sea, es otro tipo de, otra dimensión. Entonces, no es que no se ejercen presiones, claro que se ejercen presiones, influencias, todo esto, pero la idea de que simplemente decisiones que se toman en Washington pueden realmente determinar qué es lo que está pasando en estos países más grandes no es factible. Luego, el otro elemento importante acá son los intereses económicos y también los intereses estratégicos que no hay que perder de vista nunca, ¿verdad? Porque los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, que están determinados básicamente por el Canal de Panamá, estos intereses hacen que muchas veces las decisiones que se toman es en función de estos intereses estratégicos. Y en el caso de otros países grandes de América Latina, esto no cuenta, ¿verdad? En otras palabras, el destino de los gobiernos autoritarios o democráticos de la región está estructuralmente condicionado por su inserción en el sistema imperial de Estados Unidos como frágiles estados clientes desde inicios del siglo XX. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra. Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar, cortaron nuestra lengua. Pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera. Porque el pueblo no perdona a nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva.
De vuelta a los factores estructurales internos, Héctor Pérez se refiere a la dictadura de los hermanos Tinoco en Costa Rica entre los años 1917 y 1919. El caso de la dictadura de Tinoco en Costa Rica, yo creo que es un poco diferente, porque primero la dictadura de Tinoco fue muy corta. Tinoco reemplaza, digamos, una república liberal oligárquica bastante convencional que viene existiendo en Costa Rica desde finales del siglo XIX, con muchos altibajos, pero es una república como no hay otra, un juego democrático como no hay otro en Centroamérica, y los Tinoco lo interrumpen con un periodo dictatorial relativamente corto, que al principio es una luna de miel entre el régimen de los Tinoco con la élite liberal en Costa Rica, pero esa luna de miel se acaba muy pronto, ¿verdad? Vamos a subrayar lo que acaba de decir Héctor Pérez. Por un lado, la institucionalidad liberal y las características de las élites de este país determinaron que la dictadura de los hermanos Tinoco tuviese una vida corta. Además, agrega que la dictadura tiene que ser funcional para los intereses de las élites, y cuando deja de serlo, empieza su declive. Cuando uno ve la consolidación de estas dictaduras y la manera como gobiernan y todo, al principio generalmente son muy funcionales, o sea, tienen una razón de ser, cuentan con apoyo, generalmente para que se mantengan en el poder tienen que tener apoyo, y el apoyo de las élites dura mientras la dictadura sea funcional. Cuando la dictadura empieza a hacer ruido o empieza a no ser tan eficiente, empieza a haber problemas, empieza a haber protestas, entonces, bueno, ahí el apoyo empieza a resquebrajarse y eso es medio indudable. Pero claro, aquí hay que tener, porque yo estoy haciendo una explicación un poco, puede ser un argumento bueno para entender, pero es un argumento circular, ¿verdad? El que estoy haciendo. Lógicamente no es muy sólido, ¿verdad? Pero sirve para entender las cosas, yo creo. En otras palabras, las relaciones entre las clases dominantes y el régimen son un factor estructural de primer orden a la hora de considerar cómo han nacido y cómo han caído las dictaduras en la historia centroamericana. De igual manera, es importante, aunque menos poderoso, el comportamiento de los sectores medios, como lo señala Héctor Pérez en relación con la Revolución Guatemalteca de 1944. En el caso de Guatemala, el movimiento de clase media es un movimiento fuerte, ¿verdad? Y es un movimiento, algunos de los protagonistas, ya no recuerdo bien cuál, escribe que los jóvenes de 1920, insurrectos de 1920 contra Estrada Cabrera, son los revolucionarios del 44 en Guatemala. Entonces hay una continuidad, diría yo, en el movimiento de sectores medios. Un factor que determina la persistencia del autoritarismo en la región es el tamaño de los países, la escala en la cual se ejerce la dominación. Otra cosa importante que sí creo que hay que tener en cuenta es que en el caso de estos países pequeños, como las repúblicas centroamericanas o como también las islas del Caribe, también acá el manejo del poder, y aquí uno podría poner ejemplos como el de Batista, sobre todo el de Trujillo en República Dominicana. Es un manejo, son países mucho más pequeños, entonces la conjunción de intereses que están jugando son menores, entonces digamos, el manejo personal es mucho más simple en esos casos. Y es posible un manejo personal que de otra forma en países más grandes no podría darse nunca de manera personal. O sea, porque sencillamente la dimensión del país no lo permite. Entonces tiene que tener una serie de aliados, una serie de fuerzas, o sea, que responden al dictador. Bueno, el caso de Porfirio Díaz en México es muy, muy claro. No era solo Porfirio Díaz. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somozas, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional
tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Escuchamos a Pedro Joaquín Chamorro, líder opositor al régimen de Somoza, quien fue asesinado por el dictador. Y es que es un determinante estructural en la caída de las dictaduras la propia lógica autocrática. Es decir, el dictador se mantiene en el poder porque tiene la capacidad para hacerlo, pero con el paso del tiempo pierde flexibilidad y se aferra con terquedad al poder. Así lo reconoce Héctor Pérez. Y además señala que el carácter presidencialista de los regímenes políticos centroamericanos acentúa el ejercicio unipersonal del poder que al cabo del tiempo enceguece al dictador. Nosotros estamos en regímenes presidencialistas, digamos, donde entonces prolongar el principio podría parecer más fácil, se reeligen, ¿verdad? Pero aún Somoza, ¿verdad? Que el viejo Somoza y sus hijos, o sea, trataron de cuidar las formas. Cuidaron las formas electorales, entregaron el poder a títeres, y yo diría que en parte la caída, como ocurre en el 79, del Anastasio Somoza II, es porque perdió todas estas características. Y fíjense, él podría perfectamente haber hecho un régimen de transición, tuvo muchas oportunidades para hacer y salir del poder. Pero esta cosa de aferrarse al poder, bueno, que lo llevó no solo al fin del régimen, sino que llevó al derrumbe de la Guardia Nacional, o sea, se cayó todo. Que después con la edad, porque yo creo que el desgaste del régimen van perdiendo por la falta de controles, porque sí, claro, en esos regímenes el que se opone al dictador le vuela en la cabeza, ¿verdad? Esa es la verdad. El tipo de autoritarismo es un factor estructural que en el largo plazo determina su caída. Este es el caso del sultanismo, al cual se refiere Mateo Jarquín. Yo creo que el concepto ahí es el concepto del sultanismo, ¿verdad? El politólogo Juan Lins lo ocupó para definir un régimen político, un tipo de régimen autoritario especial, donde los intereses privados de los dirigentes del gobierno se confunden con los intereses públicos. Un gran ejemplo en esta época es el régimen del Shah en Irán, que también cae en el 79. Ahora, ¿qué hace ese tipo de régimen más vulnerable? Bueno, es más difícil la renovación y la reforma, ¿verdad? Yo creo que podemos hacer algo que no le gusta a los historiadores, que es ver hacia atrás y preguntarnos cómo pudo haber sido diferente la cosa. Y yo creo que podemos decir, viendo hacia atrás, que no se hubiera dado el triunfo armado de la izquierda revolucionaria. Lo vemos en gobiernos autoritarios donde no se puede distinguir fácilmente, no solo entre el gobierno y el partido, sino entre el gobierno y la familia gobernante, o el partido y la familia gobernante. El caso más extremo es Nicaragua, donde el presidente es Daniel Ortega, la vicepresidenta o ahora copresidenta es la esposa del presidente, el secretario general del partido gobernante es el presidente y su número 2 en el partido es el hijo. Ese es un caso extremo. Mateo Jarquín conecta el sultanismo con un rasgo profundamente arraigado en la política centroamericana, que es el personalismo. Pero yo creo que un síntoma más amplio de eso que vemos a nivel de Centroamérica, incluso donde hay sistemas democráticos más vibrantes, es el personalismo en la política, ¿verdad? Es decir, es una región donde tenemos muchos partidos políticos, pero donde es difícil saber qué programa o qué ideología representa cada partido. El Salvador será libre como Vietnam, Nicaragua, como Cuba socialista, será libre como el sol, corazón socialista que vive y se multiplica por América Latina y en todos los continentes de tierras esclavizadas. Y América Latina es América del mundo, América Latina es América del mundo.
Un factor estructural propiamente centroamericano es la interconexión de sus procesos políticos, de modo que lo que ocurre en un país repercute en los otros, como lo recuerda Mateo Jarquín. Yo creo que lo que vemos es un fenómeno de retroalimentación entre los regímenes políticos centroamericanos. Entonces, para dar otro ejemplo histórico, las transiciones a la democracia que se dan a finales de los años 80, inicios de los años 90, son transiciones literalmente entrelazadas, ¿verdad? Es decir, Honduras transicionó a la democracia porque El Salvador transicionó. Y El Salvador transicionó porque Guatemala y Nicaragua lo hicieron. Eso fue aglutinado por los acuerdos de Esquipula. ¿Qué nos dice eso, verdad? Que no puedes entender la democratización o desdemocratización en un país centroamericano sin entender lo que está pasando en los países vecinos. En el episodio anterior se puso de manifiesto que las dictaduras centroamericanas del siglo XX han caído en el marco de una serie de eventos y procesos que se desencadenan en un plazo corto. Pueden ser producto de desgastes estructurales de diverso tipo, liderazgo del dictador, acontecimientos sociales y políticos internos o externos completamente inesperados, y finalmente pueden ser resultado también no solo de esos acontecimientos sociopolíticos o económicos que son inesperados, sino de factores naturales no predecibles, como por ejemplo terremotos o en otros casos como los huracanes también, porque son tan importantes en la historia centroamericana. En este episodio mostramos el otro lado, mostramos el peso de factores estructurales o de largo plazo en la caída de los regímenes. Por ejemplo, la pérdida de legitimidad o de funcionalidad de su matriz ideológica, por decirlo de una forma más complicada. El desgaste estructural de la continuidad del régimen, o en otras palabras, la pérdida de eficacia de su liderazgo, que incluye tanto la fuerza bruta y el miedo, como el llamado poder blando. Una cuestión que queda evidente en la caída de la dictadura de Estrada Cabrera son los cambios en la estructura social a largo plazo. Por ejemplo, el surgimiento de grupos medios, de sectores profesionales, de sectores intelectuales, de los educadores, etc. Entonces ahí como que los regímenes no pueden jamás tener control sobre factores de cambio socioeconómico de mediano y largo plazo. Y tampoco pueden tener control sobre otro tipo de cambios que ocurren en el mediano largo plazo, como las reconfiguraciones del sistema internacional. Una cosa fue, por ejemplo, la época de la Guerra Fría, y otra cosa completamente distinta es la globalización neoliberal actualmente en curso. Es cierto, hay un juego entre factores de corto plazo y determinantes estructurales, y esto ha producido procesos cíclicos en los siglos XX y XXI. Con regímenes autoritarios que toman turno con intentos de reforma democrática y de revolución social y luego de regreso al autoritarismo. Y aquí se inscriben procesos como cíclicos de intervención, resistencia y nueva intervención imperial de Estados Unidos. Y hay que recordar que el papel de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos cambian a través del tiempo. Entonces las presiones a las que está sometida Centroamérica pueden variar con cambios internos que a veces hasta se deben a la política doméstica de Estados Unidos. Eso que estás diciendo, Héctor, es importante. Estados Unidos puede ser un factor favorable a la caída de un régimen de manera implícita o explícita, como fue Jimmy Carter en la época de la caída de los Somoza, pero también, históricamente eso ha sido más frecuente, puede ser un factor determinante en la caída de un régimen democrático y de reforma social, como fue en el caso de Guatemala en 1954. Pero yo quisiera subrayar un punto muy importante. Siempre va a ser determinante, siempre, y quisiera subrayarlo, Héctor, cómo se organizan, se articulan las fuerzas sociales internas. Y precisamente una de las características que tienen los regímenes autoritarios en Centroamérica en este momento, que los consolidan, es la desarticulación de las fuerzas sociales internas. Desarticulación que evidentemente está totalmente vinculada con la represión, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, o desarticulación que tiene que ver
con una circunstancia, en el caso de El Salvador, en donde la gente ha preferido o ha cambiado seguridad por institucionalidad y libertad política y ciudadana. Y esto va a la par de un fenómeno internacional inédito, que Estados Unidos por primera vez está renunciando a esos principios democráticos y, como sabemos, nuestros países pequeños, estados clientes y muy influenciables, y cada vez más influenciables, diría yo, están sintiendo esa presión. Bueno, yo creo que es importante hacer una especificación porque si no podríamos confundir a quienes nos escuchan. Los Estados Unidos en este momento, una masa de la población estadounidense ha permitido que sus instituciones democráticas estén en crisis y estén en grave peligro. Pero los Estados Unidos, lo que se aplican a sí mismos, raramente han aplicado en otras partes del mundo, porque el imperio estadounidense siempre ha sido un factor de consolidación más bien de regímenes autoritarios y no de regímenes democráticos. Finalmente, la gran excepción fue lo que aconteció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos logró que se consolidase la democracia en Europa Occidental y en Japón. Esa especificación me parece realmente importante. Aquí lo que nos tendríamos que preguntar, y esto nos saca del podcast a nosotros, posiblemente habrá que considerarlo en otro episodio con otros especialistas, es ¿cuáles son, Héctor, las razones de que la democracia esté en crisis a escala global? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Esa es una pregunta que merece varios podcasts con muchos especialistas internacionales. Realmente yo no tengo una respuesta. Para mí, quizá para la gente de mi generación, ese abandono tan universal o por lo menos tan generalizado de esos valores que considerábamos inapelables y esa reacción que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en contra del fascismo, que ahora hasta hay gente que recuerda a Hitler con nostalgia. Eso me parece totalmente inexplicable. Bueno, pues yo dejaría la cosa en estos términos. Centroamérica, bien lo sabemos, ha tenido otras crisis autoritarias y otros fracasos democráticos. Y la particularidad de Centroamérica actualmente es que Centroamérica está a tono con la moda global de crisis de la democracia. Evidentemente que esto no es un consuelo, sino más bien una preocupación adicional sobre lo que estamos viviendo en la región y sobre lo que el contexto internacional le ofrece a la región. Como ocurrió en la década de los 30 o la década de los 40, que Centroamérica estaba muy al tono con lo que ocurría en Alemania, en Japón y en Italia. Pero esa vez lo superamos. Bueno, Héctor, seguiremos conversando, Héctor. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos su atención y les invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en X, Facebook e Instagram y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Compartan nuestros episodios y déjenos sus comentarios. Y por qué no, un me gusta de vez en cuando. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Gloriana Rodríguez Corrales. Asistencia de producción, Jocelyn Coronel. Música original, Manuel Monestel. Técnico de grabación, Paolo Marín. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Una producción de la Escuela de Historia, la Vicerrectoría de Acción Social y las radios UCR. Universidad de Costa Rica.